Como que nos estamos afanando, ¿no? Ujú. A que sucedan las cosas tal y como las pensamos. O sea, el afán es algo que justamente ahorita lo que estás hablando nos frustra porque queremos que suceda todo perfecto. Y Ujú. pues la perfección no existe. Quieres abarcar muchas situaciones o muchas cosas en un mismo día y no te alcanza el tiempo. Porque, Ujú. y aparte de eso, pues físicamente y también mentalmente, ¿no? Puede Ujú. que venga Un un agotamiento. agotamiento donde tú ya digas, o sea, hice demasiadas cosas y no hice nada. Cuestiones económicas, cuestiones también físicas, ¿no? Enfermedad, porque todo lleva, o sea, una cosa te lleva a otra y a otra y a otra, a Ujú. tal grado de decir, pues, o sea, no veo por dónde, no No hay veo la salida. puerta, no hay Ajá. salida. Siendo que, como ahorita lo explicas bien en esa parte, ¿no? La tierra prometida o tu promesa y tu propósito ya Ujú. está del otro lado. O sea, ya está resuelto, pero no dejamos que nuestros pensamientos se aclaren y escuchar Ujú. la voz de Dios. Tuviéramos la oportunidad de preguntarle a José, ¿eso es lo que planeabas? ¿Ese era tu plan? O sea, el pasar por todo eso. No, pues obviamente Obviamente no. va a decir que no. Y no solamente él, cualquiera. Ajá. Jesús. A veces das, a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo obra para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en 1000 pedazos es porque no es el final. Alma mía, en 1000 pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Un día más en el desierto, donde me hablas en silencio y me recuerdas todo obra para bien. Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí, me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu
aun cuando he dudado. Y si estoy en 1000 pedazos es porque no es el final. Alma mía, en 1000 pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos con un episodio más de este podcast, Un Café con Dios. Les damos la bienvenida. Y pues bueno, yo soy Alejandro García. Y yo soy Brenda Flores. Bienvenidos. El día de hoy el Señor ha puesto esta palabra y es algo que causa mucha frustración. Cuando las cosas no salen como planeamos. Uh-huh. Justamente cuando las cosas no salen como planeamos, causa frustración, hay enojo, hay ira, hay infinidad de sentimientos y emociones que se mueven alrededor de que las cosas no salgan como planeamos. Y eso también se debe a que hoy en día vivimos en una sociedad donde la inmediatez está a la puerta de la esquina. Sí, o sea que tiene que ser las cosas para ayer. Ajá, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y otro de los puntos es el control. Cuando queremos siempre tener el control de las cosas, de las situaciones, y que las cosas salgan como nosotros pensamos, como nosotros queremos, uh-huh, es justamente ese control que vivimos día con día. Y estamos acostumbrados a todo tenerlo, aparte de nuestro control, todo tenerlo a como nosotros queremos, uh-huh, a como nosotros necesitamos, a como nosotros creemos que es lo mejor, pero para nosotros, no para los demás o no para el mundo, ¿no? Sino para nosotros mismos. Y la frustración no nace del control, sino nace del resultado, porque queremos tener el control y ese es un grave problema. Sí. Pero la frustración, el enojo, el mover de las emociones no llega con querer tener el control, sino cuando hay un resultado que es negativo al que nosotros queremos o contrario, uh-huh, al que nosotros queremos, ahí es donde llega la frustración, porque no esperamos que las cosas sucedan como nosotros queremos, o nosotros esperamos que sucedan de una manera y no resultan o no salen así, y ahí es donde llega el enojo, la ira, la frustración, la desesperación, inclusive la ansiedad, uh-huh, ¿no? Entonces, el resultado no es esa frustración, ¿no? Y lo podemos ver cuando queremos emprender un negocio, inclusive cuando queremos unas vacaciones, cuando queremos hacer algún evento o tenemos en mente algún evento, ¿no? Una fiesta, ¿no? Es que me invitaron el próximo mes a una fiesta y va a estar bien padre, va a haber muchos invitados. O inclusive nosotros mismos, ¿no? Cuando planeamos un evento y que empezamos a ver que algo no está pasando, sí, o que está faltando que las mesas, o que está faltando la comida, o que no está saliendo bien los invitados. Y es que es justamente lo que dices, nosotros pensamos o tenemos la idea de cómo queremos que suceda, uh-huh, pero
ahora sí que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no? Entonces, cuando no nos sometemos justamente a la voluntad, eso sucede, nos sentimos frustrados. Porque quizás tú digas, no, pues es que yo planeé que fuera de tal forma el evento. Pero Dios te da más de lo que esperas, pero como no fue como tú lo habías planeado o tu logística como fue, ahí es donde viene el problema. Sí, exacto, y ahí es donde llega la frustración, la ansiedad, el enojo, inclusive el evento se empieza como que a frustrar, a llenar de un ambiente pesado porque no está saliendo, ¿no? O en los preparativos, ¿no? Que ya canceló el de las fotos, que ya canceló el de tal cosa, y ya empieza a haber ese enojo, esa frustración, ¿no? Y obviamente pues esto resulta por un imprevisto a lo mejor económico, ¿no? Que muchas veces es que ya está cobrando de más y ya no está saliendo, ¿no? O un imprevisto emocional, que ya algo sucedió y todo se movió. Un imprevisto que inclusive muchas veces no depende de nosotros. Sí. Depende de otra persona, inclusive hasta del mismo clima, ¿no? Que teníamos pensado que fuera en la playa y ya está lloviendo, ¿no? O en un jardín y ya está lloviendo. Entonces, son imprevistos que salen de nuestras propias manos. No es algo que nosotros tengamos planeado. Y no está mal trazar metas, no está mal tener planes, no está mal tener deseos, siempre y cuando nosotros nos aferramos a esos planes, a esos deseos, a que no, quiero que salga así y inclusive en las vacaciones, ¿no? No, quiero tal lugar y si no es ahí, pues que no se haga nada. No vamos a ningún lado si no es ahí. No das la oportunidad como de ver que hay más allá, ¿no? Porque todo lo quieres perfecto, todo lo quieres como cuadrado, ¿no? Bien planeado, bien estructurado, ¿no? Entonces, digo, no está mal que tracemos metas, que tengamos planes, que tengamos deseos o que vayamos viendo la logística, ¿no? De vacaciones, de emprender un negocio, de un evento. Lo que no es correcto es que no dejemos que Dios redirija o dirija nuestro plan, ¿no? Lo que Él quiere para nosotros. A lo mejor no es tan mal unas vacaciones, pero ya las planeaste bien, ya le preguntaste a Dios, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué parte a lo mejor de este mundo quieres que conozca? Pero no, yo quiero ir a ese lugar y si no es ahí, que no se haga nada. Entonces, ese es el problema que muchas veces que cometemos, que nos aferramos a las situaciones, ¿no? Inclusive trámites. No, tengo que hacer este trámite. Y ya lo tengo que hacer antes de que acabe el mes, porque pues no lo voy a ocupar en todo el año, pero quiero que se haga en este mes. Entonces, ahí es donde nosotros mismos nos aferramos a las cosas o a los planes. Ahí sería como que nos estamos afanando, ¿no? A que sucedan las cosas tal y como las pensamos. O sea, el afán es algo que justamente ahorita lo que estás hablando nos frustra porque queremos que suceda todo perfecto. Y pues la perfección no existe. Sí, claro. Solamente existe, el único perfecto es Dios. Nos podemos equivocar nosotros y el ser humano nos equivocamos infinidad de veces. Porque es parte de nuestra humanidad, porque así nosotros podemos crecer, podemos avanzar, podemos experimentar esa parte para no volver a caer en lo mismo. Sí, claro. Y justamente, como dices, el afán, ¿no? El querer hacer las cosas como nosotros tenemos pensado, como queremos. Y Dios prueba la planificación y la prudencia. Estamos siendo prudentes en tal plan, estamos siendo prudentes en tal cosa, estamos siendo prudentes en un trámite, en el emprender un negocio, estamos siendo prudentes tan solo en nuestro día a día. Tengo que ir al súper, tengo que ir por los hijos, tengo que hacer la comida. Pero ahí es donde dice Dios, ¿está siendo prudente?
¿no? Y bueno, como a veces nos sucede, ¿no? Que queremos abarcar muchas cosas, ¿no? Y el que dice, ¿no? El que abarca mucho, pues poco hace o poco aprieta, ¿no? Algo Ajá. así va el dicho, ¿no? De mundo, ¿no? Porque justamente quieres abarcar muchas situaciones o muchas cosas en un mismo día y no te alcanza el tiempo. Porque, y aparte de eso, pues físicamente y también mentalmente, ¿no? Puede que venga un agotamiento donde tú ya digas, o sea, hice demasiadas cosas y no hice nada. O sea, siento que hice demasiado y no hice nada. Por lo mismo que estás pensando en que es que tenía que hacer tal trámite, tenía que ir al banco, tenía que ir a tal lado, o sea, y tu día empieza tu carácter a cambiar, a que todo te molesta, quieres que todo mundo, o sea, quieres encontrar las calles o las avenidas prácticamente libres para poder llegar a todos lados, y no, ya en esta ciudad no se puede eso. Y fíjate, tocas un punto importante, ¿no? El querer hacer muchas cosas en el día, que a lo mejor el tráfico lo impide, a lo mejor, no sé, alguna tienda está cerrada, algo pasó, un accidente, y te impide hacer todo lo que tenías planeado. Entonces, como dices, ahí llega la frustración, el enojo, un cansancio físico, porque pues obviamente quieres hacer muchas cosas en un día, pero el cuerpo obviamente pide un descanso, ¿no? Muchas veces ni siquiera comemos, ¿no? Durante el día por hacer todo. ¿Y qué pasa en la noche? Pues hay cansancio, dolor de cabeza, un agotamiento. ¿Por qué? Porque no hubo esa prudencia que justamente Dios es lo que prueba, la prudencia. A ver, ¿estás siendo prudente? Sí. Y muchas veces Dios dice, a ver, ya no vas a ir a ningún lado. Hay tráfico, se cerraron las avenidas, se cerraron las calles, regrésate a tu casa porque necesitas descansar. Pero muchas veces nos afanamos y queremos hacerlo, y ahí es donde vienen prácticamente consecuencias. Sí, exacto, y inclusive hasta decimos, no, ahorita tomo un atajo, llego por otro lado, pero llego. Y pasan infinidad de cosas porque dice Dios, descansa, ya regrésate a tu casa. Va a caer un tormentón, va a haber mucha lluvia, inundación, ¿y para qué te expones? Sé prudente y regrésate a tu casa. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová encamina sus pasos. O sea, el corazón del hombre está pensando en su propio camino. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mas Jehová encamina sus pasos. Ahí es donde te digo que Dios dice, ya, regrésate a tu casa. Ya cerré calles, ya puse tales cosas, puse manifestaciones, o te regrésate a tu casa. Previendo, ¿no? De algo malo que te va a suceder. Sí, o inclusive una lluvia, ¿no? Va a haber una lluvia, un tormentón, se van a inundar las calles, el carro se te va a quedar en un bache, mejor regrésate. O si sigues así, pues te puedes enfermar, ¿no? Si te aferras, entonces te vas a enfermar. Dios encamina nuestros pasos, pero muchas veces nosotros no queremos que Dios dirija nuestros pasos o que nos diga qué hacer o qué no hacer. Es nuestra propia carne, nuestro propio corazón, el que dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y cuando dice, Jehová encamina sus pasos, quiere decir que muchas veces Dios nos desviará del atajo que queremos tomar, ¿no? Como te decía, ahorita me voy por otro lado y llego. No, ahorita consigo tales cosas, pero la fiesta se hace porque se hace. O el negocio lo pongo porque lo pongo, pero sale. Entonces, muchas veces Dios nos desvía de ese atajo que queremos tomar, pero para protegernos y para enseñarnos algo profundo. O muchas veces no oramos, por ejemplo, ahorita que hablabas de lo del negocio, muchas veces no ponemos en manos de Dios qué queremos emprender. No le pedimos a Dios justamente la guianza, al Espíritu Santo, guíame, qué es lo que quieres que yo emprenda, qué es lo que quieres que yo haga. ¿Es el tiempo? O sea, o nada más lo estás haciendo por necesidad. Obviamente todo lo hacemos por necesidad, ¿no? Pero digo, muchas veces no por ya querer salir, como dijiste ahorita, de la bronca,
hacemos cosas que a lo mejor ni siquiera sabemos cómo se hacen y nos metemos ahora sí que en otra bronca. Justamente la prudencia, ¿no? O sea, a lo mejor dice Dios, sí, si quiero que pongas un negocio, quiero que crezcas financieramente en un negocio, ¿no? Dios, justamente su misma palabra habla de provisión. Dios es un Dios proveedor, pero como dices, lo estás orando, estás teniendo paz. ¿Realmente estás pidiendo sabiduría? ¿O nada más es por emoción? Porque muchas veces, el ser humano nos movemos por emoción. Emociones. No, y tenemos que cambiar esa parte, tenemos que cambiar a la forma de que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en nuestro andar. Y como siempre lo decimos, ¿no? Si la presencia de Dios no va con nosotros, mejor ni salgamos. Porque allá afuera nos enfrentamos a muchas situaciones que se salen de nuestras manos. O sea, no es porque yo planeé, es que va a pasar tal cosa, ¿no? Ahorita lo que decías tú de las manifestaciones o accidentes, ¿no? Eso es algo que salió de tus manos. Sin embargo, muchas veces nos tenemos que trasladar a otros lados, obviamente por el trabajo. Pero pues si ya no llegaste a tiempo, ya no te presiones por ello. ¿Por qué? Porque puede que no llegues. Claro. Entonces mejor decir, Señor, te pido en el nombre de Jesús que llegue con bien, que tu presencia me acompañe donde quiera que yo vaya. Salir siempre orados antes de salir de casa, para que justamente no nos pase nada, ¿no? Durante el día. Y justamente la oración es algo importante, ¿no? Como te decía, a lo mejor muchas veces dice Dios, sí, pon un negocio, crece financieramente, yo te voy a dar provisión, pero realmente oramos todos los días por ese negocio, oramos que Dios fluya, que Dios mande la provisión, que Dios ponga tales cosas para que ese negocio fluya, ese negocio dé frutos conforme a la voluntad de Dios, y muchas veces llega ese afán. Sí. Y también este tema va de la mano con el propósito. Muchas veces Dios pone cosas o hace cosas o quita cosas con un propósito que muchas veces no vemos. Sí. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, que a veces el corazón del hombre piensa su camino, lo que yo quiero. Pero es que, Señor, ¿por qué me quitaste esto? Si esto es algo importante en mi vida. Porque quiero que te des cuenta de otras cosas. Y justamente ahorita en la alabanza lo decíamos, ¿no? A veces das, a veces quita. Tu voluntad puede doler, porque no es la voluntad de nosotros, sino es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere para mi vida? Y te puede alejar a lo mejor tanto de amistades, te puede a lo mejor alejar de ese trabajo, porque a lo mejor te está llevando o a más estrés, o te está llevando a alguna enfermedad, o te está llevando a situaciones donde ya no convivas con tu familia. Pero sin embargo lo vemos como que, entonces, ¿dónde estás? Si dices que eres un Dios proveedor, ¿por qué pierdo mi trabajo, no? Sí, te lo está quitando, pero para abrirte nuevas puertas, algo mucho mejor donde tú precisamente no tengas que caer en enfermedad por tanta situación que has pasado, ¿no? Que ya te está desviando. A lo mejor ganas súper bien en ese trabajo, pero muchas veces a costa de qué es. Y no digo con esto de que busques un trabajo donde no ganes nada, no, sino Dios va a poner el trabajo, Dios va a poner el negocio que tienes que hacer, Dios va a abrir los caminos. Él te renueva las fuerzas todos los días, sí, claro que sí, pero siempre y cuando nosotros obviamente estemos enfocados en su presencia, en orar, en buscarlo, para que Él nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento de qué tenemos que hacer, o por qué quita algunas cosas y por qué nos da algo mejor. Sí, exacto, y muchas veces Dios cierra una puerta, pero como queremos a fuerzas entrar por esa puerta, o queremos a fuerzas esa puerta, no nos damos cuenta que ya abrió 7 más, sino a fuerzas queremos entrar en esa puerta. Es que, Señor, este es el camino correcto. Es que, Señor, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que yo quiero. Pero no nos damos cuenta que hay un propósito, que cierra esta porque 7 se van a abrir más. Amén. Entonces ahí es donde llega esa frustración,
y ese enojo, ¿no? Y estamos toque y toque y casi tiramos la puerta que se cerró, pero no vemos que hay 7 más abiertas. Y justamente ahí es donde viene, por ejemplo, el decir, híjoles, yo estoy todo el tiempo en la iglesia, estoy todo el tiempo adorando, estoy orando, estoy haciendo, ¿por qué me sucede esto? Es porque Dios quiere algo mejor para ti, pero no lo vemos, sino vemos el problema que hay, pero no vemos lo que viene, porque la victoria ya la tenemos ganada. Pero sin embargo nos enfocamos en la tormenta, pero no nos enfocamos en la solución que tiene Dios para nosotros, en la puerta que tiene para nosotros, no la vemos. O a dónde nos va a llevar esa tormenta, ¿no? Y un ejemplo perfecto es Pedro, cuando le dice a Jesús, ven, camina hacia mí, aquí estoy. Sí. Y entonces Pedro sale de la barca y empieza a caminar. Pero su miedo, o sea, el propósito es ir hacia Jesús. Sí. Pero muchas veces el miedo de decir, chin, ya estoy caminando sobre el mar. Algo que nunca he hecho, algo que nunca he experimentado. Y desviamos la mirada del propósito y nos enfocamos en el miedo, en la tormenta, en lo que estamos viviendo en ese momento. Y decir, chin, no estoy en un lugar seguro. ¿Qué pasa con Pedro? Que se hunde. Y después Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Dudamos de decir, Señor, ¿será el camino que quieres para mí? No, yo creo que es este. Y vamos, ¿no? Y vamos sobre la puerta que ya se cerró y dudamos que abran más, que Dios abra más puertas, ¿no? Sí. La mente juega un papel importante porque nosotros vemos una escena, la escena que no está funcionando, la escena que de la puerta que ya se cerró, la escena que no está sucediendo como nosotros queremos. Pero Dios ve la película completa. Sí. Ve todo el panorama, ve lo que pasó antes y ve lo que va a pasar después. No, y lo que ya está, o sea, ya el futuro lo ve, obviamente. Entonces, esa frustración disminuye cuando entendemos que si Dios abrió una puerta o cerró una y abrió más, no es porque le falte poder. Como decías, es que Señor, ¿por qué no que tú eres un Dios todopoderoso y por qué no estás habilitando tal cosa? ¿Por qué no está sucediendo como yo quiero? Es que no es de que a Dios le falte poder, no es de que Dios no pueda darte lo que tú quieres o lo que tú necesitas, simplemente no es algo que a ti te convenga. Y justamente ahí es donde decimos, no, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Y empieza a alejarse la persona de Dios. Entonces, obviamente, pues ahí viene el tiempo donde ya no tienes a Dios contigo, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Porque Él es la fuente de todo. Y lo hemos dicho en varios podcasts. Jesús es la fuente de todo, es el centro de nuestra vida. Si nosotros lo dejamos a un lado, porque Él no se va. Él está siempre ahí al lado de nosotros, pero cuando nosotros decidimos prácticamente abandonarlo, ahí es donde entonces empieza a haber problemas en cuestión de que ya sientes la desesperación porque tienes que hacer pagos y no tienes el dinero porque ya no tienes ese trabajo, te metes a un trabajo a lo mejor que no es lo correcto donde tienes que estar, o sin embargo no encuentras un buen trabajo y empieza ahí a venir esa tristeza, esa desesperación, esa angustia, donde ya sientes que te estás hundiendo, así como ahorita lo decías con Pedro, sientes que el agua ya te llegó hasta el cuello y necesitas auxilio por ello. Sí, claro. Y ahí es donde empieza a llegar esa ansiedad y empieza a haber más que una oración, un reclamo. Señor, ¿por qué no avanzo? Señor, ¿por qué no está sucediendo las cosas? Ya estoy desesperado de que no pasa como yo quiero. Ya estoy desesperado de que esto no pasa, de que esto no sucede, de que no se mueven las cosas, ¿no? Entonces, más que una oración, un clamor desde el alma se convierte en un reclamo. Y por eso ahorita también en la misma alabanza, por eso llegó para este tema, es alma mía, alaba a Dios, ¿no? Que es lo que decía David,
clamaba, su alma clamaba, porque el alma era la que ya estaba cansada, ya estaba cansado de todo lo que había pasado en toda su vida, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con nuestra alma, empieza a cansarse, empieza a dudar, empieza a decir, Señor, no estás conmigo, siendo que sí está contigo, pero tú eres el que lo hiciste a un lado. No, y inclusive, como decías, tu voluntad puede doler, y la misma palabra lo dice, ¿no? Las cosas de la carne van en contra de las cosas del espíritu y viceversa, ¿no? Las del espíritu van en contra de las de la carne. Entonces, cuando es nuestra carne la que está tomando decisiones, es nuestra carne la que quiere tal cosa, es nuestra carne la que quiere que suceda, va en contra de lo que Dios quiere. Por eso es que duele. Por eso es que muchas veces creemos que no viene de Dios, porque hay dolor, porque hay frustración, porque se están cerrando las puertas. Pero es de parte de Dios. Y en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, son más grandes los pensamientos de Dios que lo que tú piensas. Lo que tú piensas es algo pequeñito comparado a lo que Dios tiene para ti. Y por eso dice, ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Porque Él ve desde los cielos. Como decíamos ahorita, Él ve la película completa, lo que va a pasar después, lo que tiene planeado Él para nosotros. Pero nosotros siempre estamos viendo a ras de suelo. Y me imagino que Él, o sea, que estamos como en medio de un pasto. Y nosotros vemos un obstáculo, una montaña. Y también se asemeja a la tierra prometida, ¿no? Él desde el cielo está viendo que del otro lado de la montaña está la tierra prometida. Ahí está la tierra prometida. Pero nosotros vemos aquí obstáculos, una montaña, otra atrás. Pero no vemos que cruzando la montaña están pastos verdes, árboles llenos de fruta, o sea, un paraíso. Eso es lo que Dios ve. Y justamente ahorita que dices de las montañas, esas montañas vienen siendo todos los problemas, vienen siendo lo que tú piensas que tuvo que haber sucedido y no sucedió, la frustración, la tristeza, la desesperación, cuando te vienen cuestiones económicas, cuestiones también físicas, ¿no? Enfermedad, porque todo lleva, o sea, una cosa te lleva a otra y a otra y a otra, a tal grado de decir, pues, o sea, no veo por dónde, no veo la puerta, no hay salida. Siendo que, como ahorita lo explicas bien en esa parte, ¿no? La tierra prometida o tu promesa y tu propósito ya está del otro lado. O sea, ya está resuelto, pero no dejamos que nuestros pensamientos se aclaren y escuchar la voz de Dios. No, y es lo que pasa igual con el pueblo de Israel, ¿no? O sea, Dios ya decía, en 40 días logran pasar, ¿no? En 40 días tienen la tierra prometida. Pero venía la queja siempre. Pero el pueblo de Israel únicamente veía la queja, veía que la provisión nada más era maná, que no había tales cosas, que estábamos mejor en Egipto. Entonces Dios ve la película completa, ve todo el panorama. Dios ya sabe, esta bendición la tengo para mis hijos. Pero nosotros como hijos no estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros. Exacto. Y uno de esos ejemplos es José. José tenía sueños, literalmente, pero tenía deseos de que él desde joven, pues ya tenía ese deseo de tener un palacio, ¿no? De que sus hermanos iban a postrar ante él y de que iba a tener infinidad de cosas, ¿no? Pero para poder llegar a ese deseo, tuvo que pasar muchas cosas. Pasó por el pozo, pasó porque sus hermanos lo vendieran, por la traición de sus hermanos, una falsa acusación por la esposa del faraón, y obviamente la cárcel. Entonces,
¿qué pasa con José? Que José persiste a pesar de cada prueba, a pesar de la tribulación, a pesar del pozo, a pesar de que sus propios hermanos lo vendieron. Fíjate, ahí hay un punto clave, ¿no? O sea, persiste y perdona. Uh-huh. Porque muchas veces cuando no perdonamos, por eso se alarga la situación. La bendición. Porque si Jesús te perdona, o bueno, nos perdona nuestros pecados, ¿por qué nosotros no tenemos que perdonar al que nos ofende? Uh-huh. O sea, tenemos que perdonar a esa persona. Por eso es que se sigue en la misma situación, Uh-huh. porque no hay ese perdón. Entonces viene amargura, y la amargura que te lleva a la frustración, Uh-huh. te lleva a la tristeza, a la desesperación, al enojo, a la ira. Todo lo contrario del fruto del Espíritu Santo. Uh-huh. Es todo lo contrario. A la falta de fe. Sí. O sea, y a no someterte a la voluntad de Dios. Imagina, y yo lo veo así, si le preguntáramos, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a José, ¿eso es lo que planeabas? ¿Ese era tu plan? O sea, el pasar por todo eso. No, obviamente no. Va a decir que no. Y no solamente él, cualquiera. Ajá. Jesús. Señor, tú tenías planeado esa tribulación, esa prueba, el morir en la cruz. Todos, cada uno de los personajes de la Biblia, Uh-huh. ninguno de sus planes era lo que pasaron. A lo mejor Noé. Uh-huh. ¿Tenías planeado hacer un arca durante 100 años? ¿Tenías planeado que así fuera? O punto a lo mejor, o sea, no planeado, sino a lo mejor él pensaba, ¿no? Ya la hago el arca, va a ser rápido, y ya en qué momento viene, ¿no? O sea, va a ser rápido cuando venga el diluvio, ¿no? Uh-huh. O no pensaba. No, y pasaron 100 años. O no pensaba que se burlaran de él. Ajá. Y lo mismo, pues varios, Abraham. Uh-huh. ¿Tenías pensado que uno de tus hijos, que es Ismael, fuera contrario al otro hijo que es Isaac? Y que a la mera hora tendrías que entregar a tu hijo en sacrificio, o sea. Ajá. O sea, son situaciones que no planeamos, ¿no? Pero Uh-huh. Dios te pone las cosas con un propósito, Uh-huh. para llegar al destino que Él quiere. María, Uh-huh. la mamá de Jesús, ¿tenías pensado que tu hijo tuviera una vida así, una muerte Uh-huh. así? Nadie, o sea, nadie tiene planeado la tribulación, la tempestad, Uh-huh. la situación, pero Dios tiene un propósito para cada una de esas situaciones. Por eso es que dice que en el mundo tendremos aflicciones. Uh-huh. Por esa situación, pero nunca nos va a dejar el Señor, nunca nos va a dejar. Aunque nosotros pensemos que ya nos abandonó y que ya no nos está hablando, sí nos está hablando, porque Uh-huh. parte del desierto que pasas, justamente no lo pasas solo, lo pasas con Él. Uh-huh. Sí, ahí no está Dios. Y lo vemos ahorita en el ejemplo que tomábamos, ¿no? De José. Uh-huh. Ahí estaba Dios, él seguía clamando. Otro de los ejemplos, Pablo. Pablo Uh-huh. quería compartir la palabra de Dios. Y en ninguno, yo creo que en ningún momento había planeado el que fuera arrestado, el que lo sometieran, Uh-huh. el que no le dejaran predicar la palabra, el que una serpiente lo mordiera, en Pues sí, que no vivir fuera arrestado. Uh-huh. Entonces, absolutamente nadie tiene planeada la tribulación. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que todo tiene un propósito. Sí. Que a través de la tribulación vemos el testimonio de Pablo, Uh-huh. el testimonio de José, el testimonio de Noé. Uh-huh. Entonces, eso nos lleva a un propósito. Y sin embargo, cada desvío doloroso está preparado para salvar, para una salvación. Y ahorita lo vemos, ¿no? Con José. Ese desvío doloroso de toda su vida estaba preparado para salvar una nación, la nación de su propia familia. Uh-huh. Que si él no hubiera pasado por todas esas tribulaciones, pues ya se queda ahí en el pozo, se queda como esclavo y ya. Sí, y sin embargo, justamente salvar de la hambruna a la nación y salvar a su familia de la hambruna. Uh-huh. Porque no había o sea, que comer.
no había. Entonces se acercan ahí donde justamente está el rey, van ahí porque les llega, ¿no? Ese rumor de que ahí sí hay el comida, alimento, ¿no? Pero jamás imaginan que el que les iba a dar el alimento era su propio hermano. Por eso ahí es donde llevo esa parte del perdón. Tuvo que perdonar, porque otros hubiera dicho, ¿no? Ay, no, me hicieron esto, pues no, de menso les doy el alimento, ¿no? Hay que se mueran de hambre. Y no, porque Dios lo que quiere es que nos forma con esos valores y nos forma con ese amor al prójimo. Con un propósito. Y justamente en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces esto es lo que está viviendo José. Sí. Y se lo dice a sus hermanos. Pensaron mal en contra mía. Pensaron que no iba a ser nadie. Pensaron que iba a ser que en el pozo me iban a matar y ya. Mas Dios hoy me está teniendo aquí para salvar una nación. Sí. Entonces, no es que Dios nos diga que no, sino es un todavía no. O espera es un el tiempo. No por aquí. Sí quiero bendecirte, pero no es el camino. Sí. Sí quiero darte provisión, pero primero toma el propósito. Este es el propósito, no en el que estás. Este es el propósito. Entonces, a veces una puerta se cierra definitivamente porque lo que teníamos en esa puerta no era algo correcto para nosotros, no era un bien para nosotros, nos iba a llevar a perdición, a lo mejor sí íbamos a tener dinero en abundancia, ¿no? Provisión en abundancia, pero ¿qué pasa? Que nos íbamos a alejar de Dios. Sí. Entonces no era la puerta correcta. Sí hay una puerta que Dios quiere abrir para ti, pero en donde estás no es la correcta. Entonces, ¿qué hace? La cierra. Y lo mismo pasa, ¿no? La promesa, Dios tiene una promesa para nosotros, pero necesitamos tomar el propósito y el camino correcto. Así como también forjar un carácter. En la vida de José se forjó un carácter de fortaleza, de resistencia, lo mismo con Pablo. O sea, Pablo tuvo un carácter de fortaleza, de no dejarse vencer, de no darse por vencido en ningún momento, de nunca tirar la toalla, que tenemos un episodio acerca de no tirar la toalla. Sí. Entonces, el propósito también nos forja un carácter de valentía, de fe, de fortaleza. Por eso dice en la misma palabra, no esfuérzate y sé valiente. O sea, tenemos que esforzarnos, tenemos que llevar esa valentía. No nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Y vemos que cada uno de los personajes que están en la palabra, ninguno fue cobarde, a excepción de Jonás. Pero una vez que pasó a la tribulación, ya dice Jonás, pues ya me toca ser valiente porque no voy a aguantar otra tribulación así. Y justamente eso es lo que nos pide, por eso nos dice, esfuérzate y sé valiente. Porque muchas veces le queremos dar vueltas al asunto o a situaciones donde el Señor te dice, tienes que hacer esto y le das vueltas y luego te lleva a hacerlo, pero ya de una manera donde ya no tienes otra opción. Otra opción y a lo mejor ya ahora sí no te va a gustar la forma como es. Así le pasó justamente a Jonás. O sea, no creo que le haya agradado estar 3 días dentro del pez, no creo que le haya agradado todo el tiempo estar en esa tribulación y luego ir a predicar. O sea, si lo hubiera hecho desde un principio, se hubiera evitado todo eso. Y esa es justamente lo que luego nosotros decimos, lo dejamos para luego, y lo dejamos para luego. No hacemos caso a la voz de Dios. Sí, no somos obedientes a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, la desobediencia nos lleva a caminos de tribulación, de desierto, que como dices, si Jonás hubiera hecho caso, pues no pasaba por esa tribulación.
Y debemos tener cuidado con la frustración, Ujú, porque esa frustración nos lleva a la amargura. ujú. A decir, no, pues ¿para qué estoy orando? ¿Para qué sigo orando si no sucede nada? Sí, Si se me cierra una puerta, ¿para qué leo la palabra si no pasa nada? ¿Para qué me acerco a Dios si no hace lo que yo tengo planeado? es lo que yo tengo planeado, Ujú. no lo que No lo Él que Él quiere para nosotros. Ajá, Entonces ya se vuelve una apatía espiritual. ujú. Ya para qué oro si de todas maneras se hace su voluntad y no la mía. Ya Pues mejor es que que se haga lo así que Él debe de quiera. ser. Pero ya, como te decía hace rato, ya se vuelve un reclamo. Ajá. Pues ya, Señor, haz conmigo lo que quieras, porque de todas maneras se hace lo que tú quieres. Por eso empezamos con que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ujú. O sea, no hay más que hacer su voluntad, porque eso es lo que nos va a convenir, no lo que nosotros pensemos, porque ya vemos que si nosotros lo hacemos a nuestra fuerza no nos No va a resulta suceder. nada. Ajá. Y se convierte en resentimiento, Ujú, en rencor hacia Dios, en reclamo. ujú, Entonces ahí es donde debemos tener cuidado de que esa frustración no se convierta en amargura, ujú. no se convierta en enojo. Sí. Y lo más saludable es expresarle a Dios la tristeza que tenemos, que es válido, ¿no? A lo mejor Ujú. tener tristeza de decir, chale, no está funcionando como quiero. Decirle, Señor, perdóname, guía mi camino. Me siento mal porque no está funcionando, pero dime cuál es el camino que debo tomar. Guíame tú, dame una señal de qué camino debo tomar. Ahora sí es lo correcto que estoy haciendo. O dime entonces qué es lo que quieres que yo haga. Ujú. O sea, y el mismo David decía, guíame por sendas de rectitud. Ujú. O sea, el salmista David traía un quebrantamiento desde el alma, Sí. porque sus planes, él había cometido errores, pero sus planes no estaban saliendo como él quería. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, está dolido, tiene tristeza, tiene frustración en su vida, pero sin embargo le dice, guíame tú por sendas de rectitud, guía Ujú. mis caminos, guía mis decisiones, guía mis pensamientos. Sí. Eso es lo que nosotros debemos hacer y no perdernos en la frustración, Ujú. no perdernos en el enojo, no perdernos en, nah, ya ni de nada sirve que esté orando Sí, si Dios no me obedece. Ajá, si Y nunca no va a me escucha, suceder. ¿no? O sea, Ajá. decimos, es que no me escucha. Ajá, ¿ya para qué oro? Pues si no me está escuchando, Ujú. no está funcionando nada sale como quiero, no se resuelven mis problemas. Ujú. ¿Ya para qué oro? ¿Para Sí. qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo su palabra? Pues ya que haga de mi vida lo que Él quiera. Entonces ya más que una oración, ya se vuelve un reclamo. Y lo que tenemos que hacer es cambiar la pregunta. Muchas veces le decimos a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Ujú. ¿Por qué no funciona lo que quiero? ¿Por qué no funciona lo que tengo planeado? ¿Por Sí. qué? Más sin en cambio, si le decimos a Dios y cambiamos la pregunta, Señor, ¿para qué me estás preparando? ¿Cuál es el propósito de que esta puerta se cerró? Ujú. ¿Cuál es el propósito de que estos planes que tengo en mente no están funcionando? Sí. ¿Cuál es el propósito de esta tribulación? ¿Cuál es el propósito de este problema? ¿Por qué me trajiste hasta aquí? ¿Por qué Ujú. me metiste en este desierto? ¿Para qué me estás ¿Para qué? preparando, Ajá. Señor? ¿Para qué es ese desierto? ¿Para qué es esa tormenta? Y volviendo al ejemplo de Pedro, ¿para qué me mandaste llamar en medio del agua? Para que Ujú. vieras que no tenías fe, para que vieras el ejemplo de que cualquier cosa te desvía del propósito. Lo mismo Pablo, Señor, ¿para qué me metiste en medio del mar a ser náufrago? ¿Por qué permitiste que la serpiente me mordiera? ¿Para qué me metiste a una prisión? Para que se forjara un carácter, Sí. para que fueras valiente, para que nada te detenga
de llevar la palabra. Entonces, ¿para qué me estás preparando, Señor? ¿Cuál es el propósito de esta situación? Entonces ahí es donde Dios nos va a empezar a fortalecer. Sí. Más en oración para que haya una respuesta del propósito. Y Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre usa las circunstancias para cambiar nuestro corazón. Un corazón de amargura, un corazón de inmediatez, un corazón de control, lo convierte en un corazón de fe, sí, en un corazón valiente, en un corazón esforzado, en un corazón que soporte, ¿no? humilde. También el aprender a escuchar a Dios, en obedecerlo, vuelve un corazón, porque muchos dirían, ¿no? Es que quisiera, tanto me ha pasado que voy a hacer mi corazón duro. Y es un error decir eso. Yo en algún momento, antes de estar bien en Cristo, yo se lo decía a Dios, no quiero tener un corazón blando, ¿no? Sino duro, y que era lo que yo estaba declarando en mi vida. Prácticamente muerte, ¿no? Porque no iba a estar Dios en un corazón de piedra. Amargura. Tiene que ser un corazón donde pueda morar el Espíritu Santo. Un corazón que se deje moldear. Porque si decimos, no, pero es que para que nada me dañe, te va a dañar más, porque te vas a empezar a volver una persona dura, amargada, donde no vas a tener a lo mejor el amor por el prójimo, ¿no? O sea, ya no te va a doler, ya no te va a doler, o sea, absolutamente a lo mejor nada, pero en cierta parte sí te va a doler. ¿Por qué? Porque estás en amargura completa. No, y ya dejas de ser sensible al amor, dejas de ser sensible a la paz, dejas de ser sensible a la felicidad. Entonces, porque ya tienes un corazón lleno de amargura, y muchas veces, como dices, lo decimos y cometemos ese error. Necesito tener una coraza. No voy a dejar que nadie me lastime. Y la coraza, justamente, o sea, en la armadura de Dios, llevamos una coraza, pero para que el enemigo no entre a meter cosas en nuestro corazón. Sí, para detener lo que el enemigo quiere meter, más no detener lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, eso es la gravedad de la frustración. Sí. La gravedad de que no aceptemos que las cosas no van a salir como nosotros planeamos si no vamos de la mano de Dios, si no hacemos su voluntad. Entonces, un momento difícil, un momento de prueba, no quiere decir que ese sea el final de la historia, o que sea, ya, ahí acabó. No, sino que Dios nos está preparando para que podamos ver la bendición en realidad, para que podamos ver lo que Él quiere para nosotros. Entonces, que no seamos un pueblo de dura cerviz como lo era el pueblo de Israel, sino que seamos un pueblo humilde, donde tengamos la humildad, la sabiduría, el amor a Dios. No, y mismo Jesús lo decía, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, eso es lo que quiere Dios de nosotros, que tengamos esa mansedumbre de aceptar su voluntad y decir, Señor, se cerró la puerta, pero me someto a tu voluntad y ver cuál es la puerta que tú me vas a abrir. Me rindo ante ti, me humillo ante ti para aceptar la voluntad que tú quieres para mí. Amén. Entonces ahí es cuando reconocemos que no es a nuestras fuerzas, que no va a suceder a lo que nosotros queremos, sino a lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces, ya para finalizar, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando nosotros aceptamos el propósito de Dios, es cuando las cosas nos ayudan para bien. Aunque sea tribulación, aunque sea tormenta, aunque sea desierto, aunque sea tempestad, ahí es cuando decimos, Señor, estoy atravesando esta tempestad, pero sé que me vas a ayudar a ser valiente. Sé que esto me va a ayudar a que el día de mañana tenga un corazón esforzado,
sea valiente, como se lo decías a Josué. Sí. Esta tribulación me va a ayudar el día de mañana. A lo mejor en este momento estoy dolido, tengo tristeza, tengo dolor, Ujú. pero el día de mañana sé que esto me va a ayudar a fortalecer. El día de mañana voy a ser valiente y el día de mañana a lo mejor voy a soportar una prueba más difícil, Sí. perdón. Pero sé que en todo momento tú vas a estar conmigo. Entonces, si estamos pasando por algún momento difícil, en algún momento de prueba, entreguémosle a Dios Nuestras cargas. Amén. Y aparte entreguémosle a Dios nuestra vida, Ujú. para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea el que nos diga por qué camino tomar. Entonces, Amén. pues les dejamos esta reflexión, y aunque las cosas no salgan como lo tengan planeado, como habían pensado, no caigamos en esa preocupación o en esa desesperación. Dios tiene un camino que nos va a ayudar para un bien, como ahorita lo veíamos Ujú. a través de la palabra. Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, pero es importante que nos rindamos ante Él y a su voluntad. Amén. Pues bueno, vamos a cerrar con oración. Amadísimo Padre Celestial, hoy te damos gracias, amado Dios, por este tiempo. Hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, todo lo que tú permites. Te damos gracias, Señor, por cada una de las puertas que tú cierras, pero asimismo, Señor, te damos gracias por esas puertas que tú abres, Señor. Hoy te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, aunque sabemos, Señor, que muchas veces esas situaciones nos duelen, nos frustran, caemos muchas veces en enojo, Señor, por lo cual te pedimos perdón. Y hoy nos sometemos, Señor, a tu voluntad, al propósito de tu llamado, al propósito que tú tienes para nosotros, que es fortalecernos, forjarnos un carácter, Señor, de valentía, un carácter que nos haga esforzarnos cada vez más por hacer tu voluntad. Hoy te damos gracias, Señor, y nos rendimos ante tu voluntad, Señor, y que se haga en todo momento tu voluntad, así como lo decía tu Hijo Jesús, que si puedes pasar esta copa, la pases, Señor, pero que si no se haga tu voluntad. Hoy tomamos esa palabra y ese ejemplo de tu Hijo Jesús sobre nuestras vidas, diciéndote, Señor, que se haga tu voluntad en todo momento, mas no la de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y declaramos, Señor, que tú tienes un propósito para nuestra vida, que tú, Señor, abres 7 puertas más de la que tú cierras, Señor. Hoy te damos gracias y declaramos que estamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hoy te damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra y el honor en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. 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 Pues bueno, nos despedimos esperando que esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones les ayude para bien, les ayude a fortalecer sus caminos y que no haya más esa preocupación de que las cosas no estén saliendo como lo tengamos planeado, pero sabiendo que Dios tiene esa voluntad perfecta y agradable para nuestras vidas. Amén. Pues bueno, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.